tratar de ver si podemos hacer algún tema, alguna duda que haya quedado de la clase o de todo el desarrollo de norma, porque así podemos arrancar con conceptos jurídicos fundamentales básicos. ¿Yo puedo compartir pantalla desde acá? Sí, ¿no? Porque después tenemos una guía que subimos Sí, acá. se puede. Bien. Subimos para conceptos una guía al campus que me gustaría trabajar con esa guía, que si ustedes no la respondieron, la vamos a ir haciendo en forma conjunta, porque era como si fuera un resumen de todo el desarrollo de la unidad y una orientación hacia dónde ustedes pueden ir orientando la lectura y el desarrollo de cada uno de los temas. Si les parece, primero arranquemos con dudas que pueden llegar a haber quedado de normas, si es que quedaron dudas, lo deciden ustedes, si quieren preguntar algo. Bien, si no quedaron dudas, arrancamos con la guía de conceptos y por ahí van a ir surgiendo dudas a partir de que vamos desarrollando esa guía, porque esto es una única unidad, están todas muy, muy interrelacionadas. Una cosa que había quedado la semana pasada, Dworkin, yo no lo toqué para nada. ¿Ustedes vieron algo de Dworkin en la unidad de definición del derecho? ¿O no lo recuerdan? Bueno, si quieren Lo vi vamos en a redondear. perdón. Sí. Lo vi en metodología de la investigación, pero mucho no me acuerdo. Tengo ahí algo medio vago. Pero sí, me acuerdo, hablaba de reglas. Y cuando desarrollaron la unidad 2 de definición del derecho, ¿no bajaron ningún material de Dworkin? Sí lo tengo, pero no lo tengo muy presente, a eso es a lo que voy. Pero sí, lo leí. Está bien, no, está bien, por eso. Porque por ahí medio que en esta unidad de normas se reitera lo que ya se vio en la unidad de definición, entonces yo por eso lo había dejado para lo último, pero vamos a rescatar algunos conceptos fundamentales, alguna idea fundamental, que es lo que nos tiene que quedar en claro, porque es un teórico, digamos, que nace a partir de las críticas que hace a la teoría de Hart, y que pertenece también al mundo de common law, y que todo el desarrollo tiene que ver con la forma en que interpreta las reglas. Hablamos de reglas en el common law, ¿sí? ¿Recuerdan esto? Porque tiene que ver con esto de las normas o las pautas de comportamiento, el derecho basado en el antecedente o en la jurisprudencia, que es todo lo que, en donde hacen filosofía y ciencia del derecho, juristas como Ross, como Hart y como Dworkin, que es norteamericano. Entonces, cuando Dworkin comienza a criticar la teoría de Hart y la teoría acerca de las reglas, y que Hart considera que el derecho está conformado solo con reglas, como pautas que orientan el comportamiento de los individuos y los ciudadanos, él advierte que Hart no incluye las cuestiones de moralidad dentro de ese paquete de reglas que son las que conforman el derecho, y entonces se atreve, digamos, a hacer las críticas acerca de cómo está compuesto el orden jurídico o el sistema, a través de la crítica de que no solo está compuesto por reglas, sino que también estaría compuesto por lo que él llama principios, ¿sí? Entonces, Dworkin incorpora dentro de la teoría de las normas jurídicas o del concepto de regla o de norma jurídica, hablando propiamente del título de la unidad, a la incorporación en el derecho no solamente de reglas, sino también de principios. Ahora, bien, esos principios, de alguna manera, marcan el criterio en el que se aplican esas reglas, porque esos principios estarían incorporados en el sistema jurídico, en el orden normativo. No es que sean los principios de moralidad que están por encima, como antiguamente lo planteaba el naturalismo, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que ellos hablaban de principios de moral y de justicia que estaban por encima del orden jurídico? No. Dworkin, lo innovativo de su postura o de su teoría, es precisamente que esos principios están incorporados en el sistema jurídico o en el orden jurídico. O sea, el orden está compuesto por reglas y por principios. Ese es el derecho, ¿sí? Esos principios son los que de alguna manera inducen a que el juez escoja
cuál es la regla correcta a aplicar cuando aparecen los casos difíciles o los casos complejos. Entonces, Hart nos estaba planteando ese orden normativo, ese orden jurídico conformado por las reglas. Lo que hace Dworkin es criticar a Hart e incorporar a los principios, pero de esos principios los incorpora en el orden jurídico, en el orden normativo, en el derecho, ¿sí? Una vez que esos principios están incorporados en el derecho, esos principios son los que le sirven al juez a la hora de determinar o de tomar una decisión o de decidir una cuestión difícil, cuál regla escoger. Esa es la característica fundamental en la teoría de Dworkin, ¿sí? Él ve el derecho como una integridad. La integridad es la que conforma las reglas y los principios. Y entonces, dice, no es que ya todo esté hecho y que ya todo esté puesto a disposición del juez para que el juez lo tome, lo escoja y lo decida, sino que precisamente esto es algo que es dinámico, que está en funcionamiento, y el juez lo que hace es, en cada caso particular, va evaluando esas circunstancias, esos hechos, y luego escoge de acuerdo a cuál es la prioridad que debe darse en ese caso en concreto, la regla que se acomoda para resolver esa determinada cuestión. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de ver el derecho como una integridad. Y por eso habla de los derechos como carta de triunfo. ¿Sí? Porque hay ciertos derechos individuales que están por encima, que son tomados como los derechos fundamentales, que están por encima de otros derechos de tipo colectivos, o mejor dicho, derechos sociales, ¿sí? Que se imponen, ¿sí? Los individuales, los derechos individuales, se imponen sobre los derechos sociales o los derechos colectivos, porque precisamente esos derechos individuales son los derechos fundamentales que están incorporados en la definición, en las normas o en las reglas. ¿Sí? Esto es fundamentalmente la aclaración que tenemos que hacer, porque para poder hablar de Dworkin y de toda su teoría acerca de las reglas y por qué es importante, porque precisamente nos trae una postura de cómo incorporar a los principios dentro del sistema, y esto es lo que de alguna manera marca las pautas de este naturalismo contemporáneo, naturalismo moderno, que hablábamos cuando leíamos la unidad de definición del derecho, esta posibilidad de incorporar a los principios en las reglas, si esto está, digamos, incorporado en todo el marco del derecho. No es que los principios estén por encima o que estén fuera, sino que están incorporados en el derecho, y el derecho está conformado por las reglas y por los principios, ¿sí? Esos principios son los que le estarían garantizando al órgano cuál es la mejor regla o cuál es la regla que más adecua al caso en particular para aportar la solución y para que el juez pueda decidir. Entonces dice, las reglas se aplican a todo o nada, porque las reglas están puestas como surgen de acuerdo al antecedente o a esa regla de tipo consuetudinario que existe en el sistema del common law. Pero el principio es el que da ese espacio para que el juez pueda decidir entre cuáles de los principios escoger, y en función a la coherencia entre el principio y la regla, aplicar la regla al caso concreto que termina llevándolo a la decisión judicial, sobre todo y fundamentalmente en los casos difíciles, que es donde esto se ve. ¿Sí? Igual esto, no se preocupen de los casos fáciles y difíciles, porque esto lo vamos a retomar en la última unidad cuando veamos todo el tema de la decisión judicial y aplicación del derecho, incluso con la unidad 5 cuando veamos interpretación, ¿sí? Pero sí es hora de que nos vayamos familiarizando, que vayamos advirtiendo de que hay casos fáciles y casos difíciles, que los casos fáciles es en los que se aplica esta cuestión lógica de que ante determinado hecho, determinada regla o determinada norma, y de ahí la solución del juez, la decisión, pero que estos casos son los menos que nos acontecen, digamos, en el mundo del derecho, porque cualquier caso fácil puede convertirse en un caso difícil, y el caso difícil es el que pone en duda qué regla aplicar.
qué regla el juez elige para aplicar. Y cuando aparece esa duda, cuando aparece esa zona de sombra, esa penumbra, según la teoría de Dworkin, aparecen los principios que están incorporados en el derecho, porque esos son los principios que guiarían al juez o guían al órgano para que pueda escoger cuál regla es la adecuada para ese caso particular. ¿Sí? Bien. Dicho esto, que por ahí era lo que había quedado un poco pendiente con todo lo que estuvimos diciendo en la clase pasada sobre el formalismo jurídico y sobre Hart, estaríamos en condiciones de acercarnos al desarrollo de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, que en realidad es un anclaje para esta unidad y para toda la unidad del sistema jurídico. Porque fíjense que empezamos a hablar de ciertos términos que son ni más ni menos que los conceptos básicos fundamentales, que empiezan a reiterarse en todo el desarrollo, en todo el discurso, cuando hablamos de norma, cuando hablamos de sistema jurídico. Y por su, que es lo que nosotros llamamos la parte sintáctica de nuestra materia, ¿sí? ¿Recuerdan que cuando hablábamos de sintaxis, en la unidad 1 decíamos que era esta estructura carente de significado? Bueno, fíjense ustedes que por ahí cuando recurrimos a la forma de explicar la norma jurídica, sobre todo en Kelsen, podemos recurrir a una estructura sintáctica, una estructura conformada por un lenguaje netamente formal, en donde a partir de ahí comenzamos a desarrollar todos los conceptos jurídicos fundamentales que entran o que caben en esa estructura lógica. Entonces, esto es ni más ni menos que cómo vaciamos de contenido todo este aspecto semántico del cual estamos hablando y que hemos desarrollado, lo transformamos en un aspecto sintáctico para poder entender que el desarrollo de esta unidad de los conceptos jurídicos fundamentales, más normas, más sistema, pueden aparecer carentes de significado y nos estarían dando la estructura lógica que denota cuál es el contenido semántico del derecho, ¿sí? Ven cómo de alguna manera aparecen todas estas posturas, todas estas cuestiones que estuvimos viendo y desarrollamos desde lo teórico en la unidad 1, cuando hablamos de lenguaje, lo vemos representado a poco andar en todas estas unidades que tienen que ver con la sintaxis del derecho, como una vez que tenemos la estructura de la norma, como a la vez que tenemos la estructura del sistema jurídico, cómo lo empezamos a llenar de contenido, cómo empezamos a darle el contenido semántico de acuerdo a cada uno de los juristas que elegimos para que lo desarrolle. ¿Sí? Bien, a ver si yo puedo compartirles pantalla, porque no sé si lo tienen a mano ustedes a la guía de preguntas. A ver, espérenme, Ahí creo que lo están viendo. Sí. Sí, espérenme que... Ahí, ¿no? Ahí se ve la pantalla más grande. La idea de estas guías de preguntas es desarrollarlas de modo tal que con esto quede en forma completa todo el desarrollo de la unidad de conceptos jurídicos fundamentales básicos, que está muy bien desarrollado en Introducción al Análisis del Derecho de Carlos Nino, ¿sí? Esto está puesto en la bibliografía obligatoria, y yo ya se los comenté cuando arrancamos con el desarrollo de esta unidad la semana pasada. No es una unidad que vaya a traerle complicaciones, pero sí es una unidad larga, es extensa en cuanto al contenido. Por eso es importante, y me pareció importante marcarle algunas pautas de lectura para que ustedes puedan orientar el desarrollo, digamos, de esto en función de estas preguntas. Cuando nos encontramos con esta unidad de conceptos jurídicos fundamentales básicos, tenemos que saber que no son ni más ni menos que términos que empiezan a repetirse en forma constante y en forma continua en el desarrollo de todas estas unidades que tienen que ver netamente con lo jurídico, ¿sí? Netamente con la teoría del derecho. Entonces, cuando hablamos de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, es mostrar qué estructura es de alguna manera la que utiliza la teoría del derecho para desarrollar todos los conceptos o los contenidos
y los temas que se desarrollan en estas unidades. Hablar de conceptos jurídicos fundamentales básicos es hablar de esta estructura, ¿sí? De este paquete de algunos términos que necesitamos ajustar en el desarrollo, ajustar en el concepto, para saber de qué estamos hablando cuando las normas o cuando el sistema se refiere a ellos. Esto es una enumeración limitada, no es que hay una ilimitada cantidad de conceptos jurídicos fundamentales básicos. Por eso la primera consigna es no solamente entender que estamos hablando de esto, sino también saber y enumerarlos, porque cuando hablamos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, estamos hablando de estos conceptos que vamos a enumerar y nada más que de estos conceptos. O sea, no es una enumeración ilimitada. Estamos hablando de sanción, estamos hablando de acto antijurídico, estamos hablando de deber jurídico, estamos hablando de deber ser, estamos hablando de responsabilidad, de capacidad, de competencia, de órgano, de persona jurídica, de derecho subjetivo, y algunos juristas incorporan como una enumeración también de conceptos jurídicos el derecho de propiedad, aunque algunos otros juristas lo van a incluir en otra enumeración. ¿Sí? Pero ustedes deben saber que toda esta enumeración de conceptos jurídicos fundamentales básicos son las que se van a desarrollar a lo largo de la unidad, porque en definitiva no son ni más ni menos que los que aparecen en forma reiterada en el desarrollo de la unidad de norma, en el desarrollo de la unidad de sistema y en general en toda la teoría general del derecho. Bien, para los que les pido que si por ahí alguno desarrolló esto, si puede adelantarnos qué es esto de que la sanción es un concepto primitivo. Si alguien lo pudo leer o alguien lo pudo hacer, empezamos con un poquito de participación de ustedes para que sea un poco más entretenido, si es que pueden, si es que quieren. Justo ahí, en esa, no tuve la oportunidad de encontrarla. La primera sí, si querías te la respondía, pero en la segunda no. Sí, después, bueno, también me costó mucho los elementos de la sanción, que está es la número 3. Pero no encontré. Lo único que saqué de eso en concreto es la sanción como concepto primitivo, es el consecuente del juicio condicional. Pero no sé si es un enunciado propiamente bien dicho. Bien. Si querés, si vos lo tenés desarrollado, chequeamos cuáles son los elementos de la sanción, que es por ahí lo que decís que te ocasionó trabajo, si alguno por ahí quiere colaborar, y después volvemos a esto, porque en realidad la 2 y la 3 están muy interrelacionadas y podía haberse dado en otro orden, no importa. Pero si querés y si alguno de los demás pudo ver o pudo delinear al menos cuáles son los elementos de la sanción, pueden ayudarte en el desarrollo y lo vamos charlando a medida que vos o que los demás van contando lo que tienen. Decime si querés, si pudiste encontrar cuáles serían los elementos de la sanción. Como elementos de la sanción, la coacción, el órgano y la estructura de la norma jurídica revisada. Y después, por otro lado, vimos una clasificación en donde la sanción puede ser orgánica e inorgánica. Había algo más. Si Ro está por ahí, había otra clasificación más que no la anoté. ¿Alguien más que quiera agregar algo a esto? Yo estaba en la duda entre lo que dijo Pablo y estos 3 elementos que podrían ser también de la sanción, que tiene que tener un objeto, tiene que tener como objeto la privación de un bien que sea impuesto por una autoridad competente y se establece como consecuencia de una conducta. Mi duda es, bueno, no sé si estaba en la duda entre lo que dijo Pablo y esto, no supe darme cuenta
cuáles son los elementos de la sanción. Los tuyos complementan lo que dice Pablo. No todo lo que dice Pablo es elemento. Ahora Claro. lo vamos a ir aclarando, ¿sí? ¿Es clasificación o no? Claro, claro. No importa, no importa. Es un buen punto de partida para que empecemos a conversarlo. ¿Alguno de los otros chicos que está presente quiere agregar algo o prefieren seguir escuchando? Profe, yo lo de la sanción le puse también, o sea, puse que simplemente pueden consistir en la aprobación o no de los demás integrantes del grupo social y que se pueden dividir en una sanción inorgánica y una sanción socialmente organizada. Bien. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones, entonces, ¿sí? Primero, cuando desarrollamos todos los conceptos jurídicos fundamentales, la referencia que vamos a tomar fundamentalmente es la de Kelsen, ¿sí? Por eso que aparece la estructura de la norma revisada, de que hablaste vos, Pablo, que no es que la norma revisada sea elementos de la sanción, sino que era lo que les comentaba al principio. Cuando nosotros tratamos de formalizar, o mejor dicho, de pasar a un lenguaje formal estas cuestiones de cómo está compuesta la norma jurídica, en la teoría de Kelsen fundamentalmente, es bastante sencillo poder formalizarla. Entonces, hay una fórmula lógica sencilla que nos muestra cómo aparece la norma jurídica en Kelsen. Y esta es: ocurrido un acto antijurídico o ocurrida una transgresión, debe ser sancionada. Entonces esto es, si lo transformamos en términos lógicos, dado A o dado T, dado A de acto antijurídico o dado T de transgresión, debe ser la sanción, o debe ser sancionado. ¿Sí? Esto ténganlo presente, porque esto es lo que les da a ustedes el concepto de la norma jurídica en Kelsen. Norma jurídica total lo tenía ¿Recuerdan yo a eso. ¿Qué significa norma jurídica Porque total? la norma jurídica parcial es la que después distingue la primaria y la secundaria. Si A es, debe ser B, o si B no es, debe ser C. Dado A debe ser S, ¿sí? No es ni más ni menos que la norma primaria en Kelsen, porque es la que contiene la sanción y es la única que conforma la norma jurídica en Kelsen. Bien. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Por eso también él habla de norma completa. Ay, disculpen, pero tengo seca la garganta. Bien, entonces, la estructura lógica que responde a la norma jurídica en Kelsen es dado A por acto antijurídico o dado T por transgresión, debe ser la sanción. Esta es una presentación cortita, digamos, de cuál es la formalización de la norma en Kelsen, pero hay una estructura extendida que estaría incorporando el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, que serían cómo aparecen en la estructura de Kelsen esos conceptos jurídicos fundamentales básicos. ¿Por qué insisto en esto? Porque para poder responder de por qué algunos juristas llaman a la sanción concepto primitivo, es importante tener presente que la sanción es el elemento determinativo de la norma jurídica en Kelsen. Por eso, esta estructura de la norma primaria es la que responde al concepto de norma jurídica en Kelsen. Y que el elemento que determina la existencia de esta norma primaria es la S, es la sanción.
¿sí? A partir de la sanción se pueden definir el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Fíjense que en esto tan sencillo, en esta estructura tan sencilla, como dado A o dado T debe ser S, aparece. Y centralizamos el concepto de sanción. Aparece el concepto de acto antijurídico o transgresión, llamado concepto jurídico fundamental básico, acto antijurídico, ¿sí? El deber ser aparece en forma implícita el deber jurídico, porque el deber jurídico es un derivado lógico de la norma primaria y es el contenido de la norma secundaria que diría se debe no a, se debe no te. Y te corrijo eso, Pablo, por lo que vos decías al principio de cómo aparecía esto en la norma secundaria. Bien. ¿Sí? Es la negación, el deber de no actuar de acuerdo al contenido de ese acto antijurídico. Bien. ¿Me ¿Sí? siguen? Entonces, si lo transformamos en un lenguaje técnico, diríamos que ese dado A debe ser ese, no es ni más ni menos que la norma que establece al que matare le corresponden de 8 a 25 años de prisión. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la norma primaria en Kelsen. Ahora, la norma secundaria es aquella que diría se debe no matar, porque esa es la conducta que esperamos, la conducta deseada, ese es el deber jurídico. Entonces, ese derivado lógico de la norma primaria, que es el opuesto al acto antijurídico, se llama, en términos de conceptos jurídicos fundamentales, deber ser. A su vez, el acto antijurídico es un acto antijurídico porque tiene prevista una sanción en el sistema. Entonces, fíjense ustedes cómo a partir del concepto de sanción empezamos a poder definir el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Es por ese motivo que Nino habla del concepto de sanción como un concepto primitivo. Por eso yo acá les pongo por qué algunos juristas lo llaman un concepto primitivo, porque esto no es un criterio doctrinario que adopten todos los filósofos o todos los escritores, sino que Nino, que como es uno de los autores que ustedes utilizan para la lectura, cuando empiezan a leer el desarrollo de esta unidad, se van a encontrar que Nino dedica unos cuantos renglones a explicar de por qué la sanción es un concepto primitivo. Pero esto es una doctrina propia de Nino, ¿sí? Ni siquiera Kelsen lo ha dicho, porque lo que ustedes van a leer en Nino es lo que Nino interpreta acerca de Kelsen. Entonces, Nino dice, Kelsen, de la manera en que desarrolla el concepto de sanción y cómo desarrolla, cómo articula el desarrollo del resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, utiliza la sanción como el elemento central, como el elemento a partir del cual define, y luego a la vez que define sanción, puede llegar a definir el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Entonces, este concepto de sanción es un concepto fundacional, es un concepto primitivo, a partir del cual lo define para poder definir el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, ¿sí? Esa es la idea de por qué Nino llama sanción como concepto primitivo. Pero que además está bueno que uno empiece o que por ahí se familiarice con esta idea, porque el desarrollo es extenso del resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos y perdemos por ahí un poquito la visión de qué nos quiere decir o qué nos dice cuando nos encontramos, por ejemplo, con el concepto de responsabilidad más adelante. Entonces,
todo se va a definir o se va a conceptualizar centrado en la idea de sanción. Entonces, por eso es importante que sepamos cuáles son los elementos que componen la sanción, que esto respondería la pregunta número 3, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos? Porque si la sanción es el concepto a partir del cual vamos a definir el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, tenemos que tener bien en claro de qué hablamos cuando hablamos de sanción. Bien, entonces, y acá vamos a tomar la teoría de Kelsen para todo el desarrollo de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, ¿sí? Porque convengamos que no vamos a encontrar discrepancias en los juristas acerca de definir de alguna otra forma los conceptos fundamentales. O sea, tomamos el de Kelsen, tomamos esta estructura de la norma chiquitita, y luego esa norma chiquitita, esa transgresión, ese acto antijurídico, entonces sanción, lo vamos completando con el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos y nos da como resultado la norma extendida, que es de la que nos hacía referencia Pablo cuando empezamos a conversar sobre esto, y decías esto de la norma revisada, la norma extendida, que no es ni más ni menos que esta idea chiquitita de norma a partir de la cual tomamos el concepto de sanción y vamos llegando al resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de precisar cuáles son esos elementos que determinan la existencia de la sanción, o mejor dicho, cuáles son los elementos que conforman la sanción. Y acá entonces sí, retomamos, primero con lo que dijo Roxana. Para llegar a los elementos tenemos que llegar a la definición. Es un acto de tipo coercitivo, ¿sí? ¿Dijiste eso, Roxana, hoy? Sí, es un acto coactivo, establecido por un bien, sistema jurídico. Bien. ¿Qué diferencia, si es que pueden establecerla, hay entre acto coercitivo y acto coactivo? En el que Si es que coactivo pudieron... Perdón. Adelante. Que en el coactivo se utiliza la fuerza pública, cuando en el coacitivo no. Bien. A ver, tenemos la sanción, es un acto de fuerza actual o inminente, dice la definición que ustedes van a encontrar. Sí. Esto significa, es un acto de fuerza que se puede aplicar o no se puede aplicar, porque es el potencial. Entonces, esta existencia de la amenaza de daño, ¿sí? La idea esta de ir a prisión de 8 a 25 años, que no hay más ante determinadas circunstancias, ante determinados hechos, es un acto de tipo coercitivo que implica una coacción. ¿Por qué? Porque si el reo no colabora, se aplica la fuerza y se aplica, sin duda que se aplica la sanción. Entonces, este acto de fuerza actual o latente, como se quiera, en sus dos aspectos constituye una de las características fundamentales de la sanción. ¿Sí? ¿En qué consiste? Consiste en la privación de un bien, que también creo que Roxana vos lo dijiste hoy. Sí, dije y acá es importante, sí. No, sí, sí, adelante. Que tiene por objeto la privación de un bien. Es importante qué es bien, en qué consiste la privación de un bien, qué pudieron leer o qué entendieron con respecto a esto. La definición de bien. Sí, a los efectos de la sanción. Porque pareciera que si no nos quedamos con que a lo mejor es
la privación de un auto, el embargo o la ejecución de una casa. Cuando hablamos de privación de un bien en términos amplios de sanción, ¿qué dice Nino? ¿Qué dice Kelsen? ¿Qué debemos entender como bien, entre comillas? Lo que dijiste y es más extenso. Bien. No lo tengo La precisado, privación de pero un sí. bien, bueno, Libertad, es importante esto, por prohibición. eso. Sí. Está bien, es importante que centremos la atención en que la privación de un bien no es ni más ni menos que lo que es considerado bien para la generalidad de la gente y bien en el sentido más amplio. Por eso que cuando se habla de bien, no se habla solamente de bienes materiales, sino también se habla de la libertad, ¿sí? Cuando la pena es una pena privativa de la libertad es un bien, ¿sí? La prisión, la reclusión restringen el uso del bien de la libertad. En los lugares donde existe la pena de muerte, la vida es un bien, ¿sí? La vida es un bien. Acá lo Esto lo tengo. van a encontrar. En el libro de Portela dice, así ocurre la pérdida de la vida, que sería la pena de muerte, o de la libertad, la prisión, o de la salud, torturas varias, o de la propiedad, multas, indemnización, confiscación, o todo aquello que sea una ejecución forzosa. Correcto, correcto, Bien. correcto. Entonces, la idea es que tengamos en claro que cuando hablamos de sanción, que hablamos de este acto de fuerza actual o latente, ¿sí? Acuérdense que esto de actual o latente es o es coactivo o es coercitivo. Yo tengo la amenaza, el poder de hacerlo cumplir por la fuerza si no lo cumple. Que consiste en la privación de un bien, bien en su expresión más amplia y bien lo que es entendido bien para la generalidad de la humanidad, para la generalidad de los individuos. Bien no tiene que ver solamente con la propiedad, sino que tiene que ver con la libertad, con la vida, ¿sí? Porque precisamente lo que se priva es precisamente de acuerdo a la característica de sobre lo que recae la sanción. Si es una pena de prisión o de reclusión, el bien amenazado es la libertad. Si es una pena de una ejecución forzosa, donde se condena a pagar la suma de X cantidad de pesos, el bien amenazado pasa a ser algo de su propiedad. Puede ser un inmueble, puede ser una suma de dinero en una cuenta, puede ser un auto, una moto, pero no es solamente ese bien material y corpóreo. Puede ser la vida en los casos y en los países donde existe la pena de muerte. Entonces, ¿qué otras características tiene la sanción? Porque si nosotros dijéramos esto así a secas, resultaría ser que yo, o cualquiera de ustedes, desde el lugar donde están, pueden utilizar la fuerza para quitarle la vida a otra persona, y entonces estarían respaldados diciendo que se trata de una sanción. La diferencia está que aquí aparece otro de los elementos fundamentales, que es la autoridad, es el órgano, que alguno de ustedes también lo mencionó. Creo que fuiste vos, Pablo, ¿sí? Bien. La autoridad, ¿se acuerdan que hablábamos la semana pasada de autoridad normativa? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Porque me quedó la pantalla nublada. Sí. Sí, sí, se escucha. Bien. Se escucha bien. Bien, ahí está. Bien. Hablábamos de autoridad normativa en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos. Quien es el ejecutor de la sanción recibe el nombre de órgano, ¿sí? El órgano. ¿Quién es el órgano? El tribunal, el juez. Quien debe emitir la orden de que esa sanción deba aplicarse. ¿Y hacia quién? Hacia el sujeto normativo, hacia el individuo, que es quien cometió el acto antijurídico, quien cometió la transgresión, quien llevó adelante esa acción que tiene prevista una sanción en el orden normativo. Entonces, otro de los elementos que aparece en juego, que también es llamado concepto jurídico fundamental básico,
es el sujeto normativo, que ese sujeto normativo aparece bajo el nombre de responsabilidad. ¿Sí? ¿A quién va destinada la norma? ¿A quién va destinada la sanción? ¿A quién va dirigida la sanción o esa amenaza de daño, esa amenaza de fuerza que consiste en la privación de un bien, que deviene de un órgano que es quien tomó la decisión de que esa amenaza de daño deba cumplirse, hacia un sujeto que ha actuado en forma ilícita y que es responsable por esa conducta? Entonces, esa conducta ilícita, que no es ni más ni menos que el antecedente de la norma, es el acto antijurídico que ha sido llevado a cabo por un sujeto responsable y que aparece entonces los conceptos jurídicos fundamentales básicos de acto antijurídico y de responsabilidad centrada en el sujeto normativo. Ese órgano que a su vez determinó la sanción o dictaminó esa sanción necesita tener competencia, que es otro de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, para que esa sanción esté amparada en el marco del derecho y que esa sanción se pueda ordenar, se pueda ejecutar y se pueda hacer cumplir. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cualquier juez, cualquier órgano puede ordenar la aplicación de una sanción? No, porque los órganos, el órgano, tiene competencia. La competencia son facultades para poder actuar en determinado momento, en determinado lugar. El órgano tiene facultades para actuar en función de la materia, por ejemplo, en función del territorio, por ejemplo. Por eso tenemos jueces federales, jueces provinciales. ¿Sí? En razón de la materia tenemos jueces civiles, jueces penales, jueces laborales, jueces administrativistas, de acuerdo a la materia. Entonces, el órgano tiene que tener competencia para poder ordenar una determinada sanción y luego hacerla cumplir. Esa competencia no son ni más ni menos que las facultades que habilitan a ese órgano a poder aplicar o a poder determinar ese elemento coercitivo o coactivo sobre un determinado sujeto que ha sido responsable. Cuando hablamos de sujetos, que hablamos de sujetos responsables, tenemos que incorporar la capacidad, como también concepto jurídico fundamental básico. ¿Sí? Esas capacidades, ese sujeto normativo, que somos los destinatarios de las normas, tenemos que tener capacidad de hecho o capacidad de derecho, que es la manera que aparecen en el Código Civil, ¿sí? Las capacidades de hecho son las que podemos ejercer físicamente, y las de derecho son las que nos habilita el sistema del orden jurídico, las normas jurídicas, para que podamos actuar en función a determinadas representaciones. Y cuando hablamos del sujeto responsable, hablamos del sujeto con capacidad, no estamos hablando solo de la persona física, sino que también estamos hablando de personas jurídicas. Entonces aparece el próximo concepto jurídico fundamental básico, que es la persona jurídica. Ven ustedes ahora cómo si me están siguiendo en la estructura lógica, cómo esto que aparece o que aparecía en un principio en una formalización de la norma chiquitita, dado A debe ser S, la vamos completando con el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos, todos en el desarrollo a partir del concepto de sanción. Eso es lo que Nino nos propone cuando nos habla del concepto de sanción como concepto primitivo. Ver cómo a partir de este concepto central
caen o devienen el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos. ¿Cómo podemos llegar a conceptualizar o cómo Kelsen conceptualiza el resto de los conceptos jurídicos fundamentales básicos? A partir del concepto de sanción, a partir de todos estos elementos que nosotros ya de antemano señalamos que son los indicados y los que componen el concepto de sanción. ¿Quieren hacer alguna pregunta o seguimos? No, estamos bien. De acuerdo a lo que venimos diciendo, ¿qué les parece a ustedes que cómo sería, según Kelsen, el concepto de acto antijurídico, que es la pregunta 4? Ustedes van a ver que Kelsen desarrolla 3 definiciones de acto antijurídico, porque consideró que la primera no estaba del todo completa, entonces la trata de mejorar, y luego aparece una tercera. Luego se da cuenta que ninguna termina conformando lo que él realmente quiere expresar, y se queda finalmente con la primera. Entonces, siguiendo el hilo del pensamiento y la estructura que venimos desarrollando, es importante a esta altura que tengamos en claro que en la teoría de Kelsen, el acto antijurídico, que también lo llamamos transgresión, o también lo llamamos acto ilícito, o lo podemos llamar conducta no deseada, ¿sí? El término correcto, en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, es acto antijurídico. El acto antijurídico es el antecedente de la sanción. Eso es lo que dice Kelsen. Ese es el concepto. Siguiendo todo el desarrollo que estamos diciendo, todo lo que estamos hablando, se entiende perfectamente por qué hablamos de acto antijurídico como antecedente de la sanción, ¿sí? Porque es esa A que aparece en esa formalización de la norma. Es ese debe, dado A, debe ser ese. La sanción, el elemento de fuerza, el elemento coercitivo, es la amenaza de daño que existe para aquel que comete una conducta ilícita, que no es ni más ni menos que el acto antijurídico. Ese acto antijurídico es el antecedente de la sanción, ¿sí? Es el antecedente que debe darse para que esa sanción se aplique. Nada, no los voy a complicar con el resto de las definiciones, porque igual las vamos a poder tomar con el concepto de responsabilidad, y porque finalmente Kelsen termina el desarrollo de acto antijurídico diciendo que la definición o el concepto que más adecuado para él es este, en cuanto a la idea de lo que es el acto antijurídico. Cuando hablamos de cuál es el contenido de la norma secundaria, ya lo dijimos hoy. ¿Cuál es el contenido de la norma secundaria? La negativa. ¿Y cómo se llama en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos? Lo opuesto... Sancionadora. A ver, no, te corrijo. Más que la negativa, para hablar con propiedad, digamos que es lo opuesto al acto antijurídico. Lo opuesto al acto antijurídico. Bien. Denme ustedes algún ejemplo que se les ocurra de acto antijurídico. Matar. Bueno, matar. ¿Cuál sería el opuesto al matar? No matar. Salvar la vida. Sí, no matar. Se debe no matar. ¿Y el contrario? Podría ser como un derecho, el derecho a la vida. O Exacto. Vivir. Vivir. Bien. Ahora, miren qué importante. El contenido de la norma secundaria en Kelsen es el no matar. Mejor dicho, la forma de expresarlo es se debe no matar. Ese es el contenido de la norma secundaria. Y ese se debe no matar, ¿cómo se llama en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos? El deber ser. No sé si estoy... No, parecido. No, Sí, parecido. ¿Deber cuánto? Deber jurídico. Deber jurídico. Deber jurídico. Deber jurídico.
Bien. Esto que estamos hablando se pregunta bastante en los exámenes, se pregunta bastante en el coloquio final, ¿sí? Entonces, regístrenlo, y sobre esto igual vamos a trabajar bastante en la actividad evaluativa, porque es importante esta distinción que estamos haciendo, en lo que es el opuesto y es el contrario al acto antijurídico. Ustedes ven que el contrario de blanco es negro, el contrario de matar es vivir. No estamos hablando de eso cuando hablamos de deber jurídico, estamos hablando de opuesto, ¿sí? De blanco es se debe no blanco, de negro es se debe no negro, de matar es se debe no matar, ¿sí? Entonces, esta concepción, esta idea de deber jurídico es el opuesto al acto antijurídico, porque precisamente lo que nos da, o lo que nos denota el deber jurídico es la conducta deseada, la conducta lícita, con la cual, según Kelsen, los individuos y los ciudadanos tendríamos que convivir perfectamente y cumplirla, y la manera en que es la deseada que se espera que actuemos. ¿Sí? Ahora que también ustedes nombraron al deber ser, miren qué importante hacer esta aclaración, porque en términos de conceptos jurídicos fundamentales básicos, o sea, quiero decir, solamente en esta unidad, solamente en este contexto, para Kelsen, el deber ser es nada más que ese símbolo condicional que une el antecedente con el consecuente. O sea, volvemos, dado A debe ser ese debe ser, ese nexo lógico que une la conducta ilícita con la amenaza de daño, el acto antijurídico con la sanción, ese nexo lógico que él se lo llama deber ser. Miren qué diferencia hay con el deber jurídico, ¿sí? Nada más que un nexo lógico que une antecedente y consecuente en esta estructura formal de la norma. Y ojo con esto, y les digo únicamente para esta unidad, porque nosotros venimos haciendo todo un desarrollo en la teoría de Kelsen del mundo del ser y el mundo del deber ser, que da la casualidad que a este nexo lógico lo llama deber ser, pero no tiene nada que ver con todas las presentaciones y todos los desarrollos que hemos hecho acerca del mundo del ser y del mundo del deber ser cuando nos introducimos a leer acerca de la teoría de Kelsen. ¿Sí? Quiero que esto lo marquen entre comillas, quiero que lo rescaten, porque es muy fácil confundirse cuando hablamos de conceptos jurídicos fundamentales básicos con todas estas cuestiones. Confundirse con estas descripciones y con estas anotaciones y toda la teoría que desarrolla Kelsen acerca de los mundos del ser y del mundo del deber ser, o confundir el deber ser con el deber jurídico, como recién lo mencionaron, ¿sí? De que esto de que era el opuesto al acto antijurídico era el deber ser. Sin embargo, eso se llama deber jurídico, y el deber ser no es ni más ni menos que el condicional. Por eso es nexo lógico entre el antecedente, que es el acto antijurídico, y el consecuente, que es la sanción en la estructura de la norma en Kelsen. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, la 6, que era precisamente esto, ¿sí? ¿Qué es esto Claro. del deber ser? ¿Qué es esto del deber ser? El deber ser, y que fundamentalmente tenemos que tener en claro que es el contenido de la norma secundaria en Kelsen. Entonces acá recuerdan que la norma secundaria es la derivada lógica de la norma primaria, ¿sí? Que para Kelsen son normas incompletas, o normas genuinas, o principios de norma, y que tiene que ver con la cantidad de normas de enunciados jurídicos que aparecen en los sistemas jurídicos que no tienen sanción. Entonces, ojo, porque en la teoría de Kelsen, todos los artículos de la Constitución Nacional, del Código Civil, del Código de Procedimiento, del Código Administrativo,
etcétera, 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 estarían dentro de lo que él llama norma secundaria. Y ahí estarían incluidos, el contenido es el deber jurídico. ¿Sí? Fíjense que cuando hablamos de Kelsen, y esto reiteramos lo que ya dijimos en la clase pasada, hablamos de norma primaria, hablamos de normas de sanción, y que son muy poquitas en realidad las normas con sanción, porque son casi todas las normas del Código Penal, o las que tienen el elemento coercitivo o coactivo, y algunas pocas normas con una sanción impuesta, algunas del Código Civil que prevé la ejecución forzada de bienes, por todo este concepto que estamos dando de sanción, ¿sí? O alguna otra norma que pueda aparecer en algún otro cuerpo normativo con ejecuciones, o con multas, o con imposiciones de multas, que esto es precisamente sanción en términos de Kelsen. El resto es norma secundaria, llamado principio de norma genuina, y contienen el deber jurídico, o sea, la conducta deseada, la conducta lícita, que es un derivado lógico de la primaria porque es el opuesto al acto antijurídico. Bien. Pasemos a responsabilidad, que también es un concepto importante en la teoría de Kelsen, y porque acá sí aparecen distintas formas, digamos, de responsabilidad. Primero, también utiliza Kelsen el elemento de la sanción para definir a responsabilidad. ¿Alguien pudo ver o leer o separar qué es lo que significa ser responsable o qué es la responsabilidad? Lo que tiene que ver con Mire, responsabilidad absoluta y la culpa en el sentido genérico, pero es como una clasificación, no una definición. bien, como tenemos que llegar al concepto y vamos a utilizar también el elemento de la sanción, Kelsen dice, es responsable aquel sujeto sobre el cual recae la sanción. ¿Sí? Miren qué sencillo, porque también es a partir del concepto de sanción. ¿Cuál es el individuo o el sujeto sobre el que recae la sanción? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Kelsen dice, es responsable aquel sujeto sobre el cual recae la sanción. ¿Sí? En función de ello, ¿quiénes les parecerían a ustedes que podrían ser sujetos responsables? El sujeto normativo, relacionándolo con Bien, ¿qué otro. queremos decir como sujeto normativo? ¿Qué queremos decir? El que Aquel tiene sujeto que comete capacidad, un acto ilícito. claro. O aquel Bien, sujeto que bien, comete un acto ilícito o en la conducta de la persona. bien. Bueno, acá tenemos que hacer una salvedad, según Kelsen. Sujeto responsable es sobre el que recae la sanción. No siempre se identifican la persona que cometió el acto ilícito con el que recae la sanción, porque precisamente la responsabilidad puede ser de dos tipos, o es directa o es indirecta. Entonces, la sanción recae sobre aquel que comete un acto ilícito, o la sanción recae sobre aquel que es responsable de quien cometió un acto ilícito. ¿Se entiende la diferencia? Sí, por ejemplo, en Y el esto es caso de muy que sea un fácil. menor, serían los padres los responsables. Correcto, 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 correcto. Entonces, esto tiene que ver con responsabilidad directa y responsabilidad indirecta. Es directa cuando la sanción Felipe, recae, perdón. sí, No, es que estaba retando a mi perro. Perdón.
Bien. Es directa cuando la sanción recae sobre el individuo que cometió el acto ilícito. Es indirecta cuando la sanción recae sobre los individuos que responden por los actos ilícitos cometidos por otras personas. Entonces, bien Manuel, se le ocurrió el ejemplo, y el más clásico, de los padres que responden por la responsabilidad de sus hijos. También, por ejemplo, podría ser cuando choca un auto, que el titular tiene una responsabilidad también, por más que no lo esté manejando. Correcto, bien. Suponed, vamos al ejemplo. Hay un accidente de tránsito, ¿sí? Un siniestro vial. Resulta ser que una persona conduce el auto, no es el titular del auto, no es el titular registral, y se produce como consecuencia de ello un homicidio culposo, para ponerlo que sea bien grave, y se labra una causa penal y se condena a 3 años de prisión por el homicidio culposo. ¿Quién es responsable de esa condena de prisión? De acuerdo a lo que estamos diciendo. De la ¿Cómo? condena de Propietario del prisión auto. sería responsable el que manejaba, pero la parte civil iría contra el titular del auto, ¿no? Correcto, correcto. Esto lleva Bien. a que podamos responder de la siguiente manera. La responsabilidad de tipo penal es siempre directa. Es siempre directa. La pena de prisión es para quien conducía, para quien comete el acto ilícito, imprudencia, negligencia, dolo, lo que fuere. Ahora, hay una responsabilidad también en esta situación de tipo indirecta, que es del titular registral, el titular dueño del auto. El dueño del auto termina con una pena de prisión por un acto ilícito, por una imprudencia, por una negligencia que comete quien maneja. No, jamás, nunca. Sí responde el titular del auto por una indemnización de daños y perjuicios, que es una indemnización de tipo civil, y que ahí sí hay responsabilidad indirecta. ¿Sí? La misma situación se da en relación de los padres con sus hijos. Los padres no terminan presos o detenidos o con una causa penal por una situación o por un hecho ilícito cometido por sus hijos. Sí responden por los daños y perjuicios, que es la responsabilidad de tipo civil. Lo mismo acontece con los empleados o los dependientes de una empresa, ¿sí? Puede haber responsabilidad de tipo indirecta de la empresa o de la patronal en relación a su empleado, pero no responsabilidad de tipo penal. Siempre el tipo penal es directa, siempre es sobre la persona que se involucró y la persona que comete el acto antijurídico. Estas responsabilidades directas e indirectas también se las suele ver como responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva. La subjetiva tiene que ver con la responsabilidad directa, ¿sí? Es sobre el sujeto que comete el acto ilícito, el acto no deseado, sobre el que recae la responsabilidad. Es subjetiva, es directa. La responsabilidad indirecta también es llamada responsabilidad objetiva, ¿sí? Objetiva. Se responde por hechos o por acciones de terceros y no tiene que ver con la acción, con la intención de haber cometido ese acto de tipo ilícito. Profe, eso se relaciona Sí. con, bueno, igual estamos hablando de Kelsen, pero al dictado de una norma, o sea, los dos elementos que se diferencian, ¿o no? En relación a
el hecho que ocurre en un tiempo y lugar determinado y el significado jurídico que le damos a esos hechos, y porque está el sentido objetivo y el subjetivo. Bueno, porque precisamente lo subjetivo y lo objetivo no lo vamos a encontrar solamente cuando hablemos de responsabilidad. Claro, cuando nos encontramos con elementos, esto se repite, digamos, y la constante genérica es la misma. Cuando nos encontramos con elementos de tipo subjetivo o elementos de tipo objetivos, tienen que ver con la manera en que cada uno se involucre en el hecho. Ahora lo estamos viendo pura y exclusivamente en el ámbito de responsabilidad, pero cuando tomamos y queremos ver cuáles son los elementos subjetivos, tiene que ver con la calidad del sujeto. Cuando tiene que ver con elementos objetivos, tiene que ver con lo externo, con lo exterior del sujeto, si es a lo que eso te referís. Y en cuanto a la responsabilidad, tiene que ver con esa intención de haber cometido el ilícito, ¿sí? Con esa imprudencia o con esa negligencia, o si solamente el ilícito se cometió y resulta ser responsable porque hay otra causal de tipo externa que une o que de alguna manera hace que tenga que responder por ese hecho, como cuál puede ser el tema de la responsabilidad por nuestros hijos o por nuestros dependientes, o de la manera que responderán por nosotros en el caso que fuéramos hijos o dependientes en forma indistinta, ¿sí? Entonces, esto es fundamental, que no solamente que lo entendamos, sino que podamos advertir que la responsabilidad directa o subjetiva es siempre sobre la persona que comete el ilícito o que lleva adelante ese acto. En cambio, la objetiva o indirecta es sobre la responsabilidad de aquellas personas que tienen o deben responder por el hecho o acto de otras personas, ¿sí? Hecho o actos de terceros. Y que este marco de la responsabilidad objetiva e indirecta se da siempre en el área del derecho y las responsabilidades del derecho civil, y no en el área del derecho penal. Bien. Cuando hablamos de derechos subjetivos, y ya entrándonos en la 8, también es bastante extenso lo que van a encontrar en el capítulo de Nino, sobre todo lo que Kelsen dice acerca del derecho subjetivo. Pero hay algunas pautas y algunas reglas, digamos, que tenemos que tener en claro para ver de qué manera interpreta o de qué manera entiende el derecho subjetivo. Kelsen dice, cuando hablamos del concepto de derecho, hablamos del derecho objetivo, de ese conjunto de normas, y eso es lo que tenemos que tener en claro, ese conjunto de normas que acomodan la conducta de los ciudadanos, digamos, ese conjunto de normas que prevén sanción y que de alguna manera estimulan a que de forma indirecta todos actuemos en forma correcta, o todos llevemos adelante conductas deseadas. Pero, los derechos objetivos, dice Kelsen, tienen correlatos con los derechos subjetivos. O sea, el derecho subjetivo no es que exista por sí solo, existe porque está correlacionada con una norma del sistema jurídico que es lo que hace que el sujeto tenga determinadas facultades o determinadas atribuciones. Entonces, por eso Kelsen nos plantea a los derechos subjetivos como correlatos con los derechos objetivos. Entonces dice, estas facultades de poder actuar o de poder realizar determinados actos o llevar adelante determinadas acciones tienen que ver con un conjunto de normas que aparecen en el sistema normativo, que aparecen en el sistema jurídico, y que están gobernadas por la permisión, por aquella cantidad de enunciados que permiten realizar las conductas. Entonces dice, hay obligaciones de tipo activas y obligaciones de tipo pasivas que se correlacionan con enunciados jurídicos, con derecho objetivo, que habilitan
a que determinadas conductas se realicen y entonces tenga la facultad, el derecho subjetivo para poder llevarla adelante, o determinadas conductas que tienen que ver con que no se realicen, con que sean de actitud pasiva y tienen que ver con esas facultades o esas atribuciones para que esas conductas no se realicen. Entonces esto sería lo que de alguna manera a cada sujeto, cada individuo, tiene facultades tiene el derecho subjetivo o la facultad para descansar tranquilo y que no sea molestado, por ejemplo, ¿sí? O tiene la facultad de celebrar determinados contratos y poder percibir determinado monto, determinado canon, por la celebración de un determinado contrato. O sea, son facultades y atribuciones que nacen en los sujetos a partir del reconocimiento que está expuesto en el orden objetivo. De la misma manera aparecen como correlatos de los derechos políticos, entonces podemos ser elegidos o podemos elegir a nuestros representantes, o aparece el derecho subjetivo como correlato de acción procesal, que es esto de poner todo el aparato jurisdiccional en marcha y reclamar ante un juez, ante un órgano, ante un tribunal, determinados derechos que nos pueden haber sido quitados o necesitamos de determinado reconocimiento. Entonces, cuando Kelsen habla de derecho subjetivo como correlatos con derechos objetivos que están impuestos dentro de ese orden jurídico, conformado por las normas primarias y por las normas secundarias como derivados lógicos de las primarias, ¿sí? Esos correlatos con el derecho objetivo no son ni más ni menos que los derechos subjetivos. Y un último concepto jurídico fundamental básico que vale la pena también aclarar, que es el de las personas jurídicas. O sea, ¿quién es el sujeto de derecho? ¿Quién es el sujeto? El sujeto en forma individual, el sujeto en forma grupal, que somos o son los destinatarios de la norma, pero también aparecen acá las personas jurídicas, o sea, sociedades anónimas, cooperativas, sociedades de responsabilidad limitadas, asociaciones civiles, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice Kelsen, y esto también ustedes lo van a encontrar a la definición de persona jurídica en el Código Civil. Todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones es persona jurídica, por lo tanto, es susceptible de sanciones. Y luego van a encontrar acá, que tampoco vale la pena que nos detengamos, sí, por ahí pueden leerlo ustedes para saber, porque las cuestiones que ha discutido la dogmática y la doctrina a lo largo de los tiempos, digamos, es qué personalidad o de qué forma hablamos cuando hablamos de persona jurídica, a quién se le aplica la sanción. Ese ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿quién sería el representante? Porque estamos hablando de persona jurídica, estamos hablando de un ente, estamos hablando de alguien que física y corpóreamente no lo podemos encontrar, como cuando decimos Juan Pérez fue condenado a 10 años de prisión. Entonces aquí se dan un conjunto y una evolución en las teorías acerca de las personas jurídicas, si hay que ir directamente contra las personas que la integran, si hay que ir contra su representante legal, si hay que buscar o acudir a una teoría de la ficción que cree un cuerpo extraño que sea el que responde ante las normas. Y la respuesta de Kelsen a esto es que hay que hacer una distinción en cuanto al concepto de persona y al concepto de hombre, ¿sí? Entonces, Kelsen dice, la persona es lo que conforma la persona jurídica y es ese centro de imputación de normas. Es hacia la persona la quien debe responder ante determinados hechos o ante determinados actos, independientemente del hombre, porque el hombre no es ni más ni menos que una entidad biopensante, o sea, psíquico-pensante, es la entidad psíquica y biológicamente viva, que es lo que conforma el hombre,
y que a la hora de la responsabilidad o de la imputación de un determinado acto y con sus consecuencias, aplicándole una sanción, esa va destinada al centro, a la persona, que es lo que él llama el centro de imputación de normas. Ese centro de imputación de normas es lo que para Kelsen configura la persona jurídica. Esto está bastante extenso, desarrollado en Nino, pero cuando llegan a la parte de Kelsen lo puede resumir en pocas páginas, y es bastante claro esto que le estoy diciendo al respecto, y es importante que ustedes sepan que ha habido y siguen existiendo debates entre los juristas y los doctrinarios acerca de quién conforma la persona jurídica y quién no la conforma, pero finalmente nosotros, hoy, en el desarrollo de todo esto, nos quedamos con la idea de persona jurídica que nos da Kelsen, como en el resto del desarrollo de los conceptos jurídicos fundamentales básicos de que venimos hablando. Bueno, díganme si quieren preguntar, para cerrar, tienen que preguntar o quieren alguna otra duda que tengan. Bueno, la última de las preguntas tenía que ver con todo esto que hemos estado desarrollando, o sea, a partir de acá ustedes están en condiciones de estructurar esta norma y todo el desarrollo y poder ir agregando cada uno de los elementos. La idea es que hoy a última hora, o sea, después de las 20 horas, les voy a estar subiendo la actividad evaluativa de esta unidad de normas y conceptos jurídicos, porque ya la próxima semana van a empezar con sistema y aplicación. Así, la actividad seguramente la estoy subiendo hoy, van a tener hasta el lunes 20 horas para poder entregarla. Así que bueno, traten de respetar los tiempos y las pautas que tengan. Pueden seguir preguntando las dudas en el campus hasta que suba la actividad, y luego ya, una vez que está subida la actividad, están solos trabajando con ella. Bien. Así que, bueno, ¿Utilizamos les deseo la misma suerte. tecnología? Doctora, ¿utilizamos la Yo voy misma? a tratar de Mandárselo a su mail. Voy a tratar de subirla desde tareas, que la primera actividad hubo un error y no se pudo subir, así que para que la puedan responder directamente en el campus. ¿Sí? Bien. Se les complica, sí se les complica, y no lo pueden hacer o se les traba o lo que sea, me lo mandan al mail que ya mandaron el primero. Pero la idea que lo suban al campus es para que después le vayan quedando todas las actividades ahí. Vamos a ver y esperemos que no haya errores y que lo podamos subir y ustedes lo puedan trabajar. Cualquier complicación no lo dudan y lo mandan al mail que ya lo tienen todos desde el primer trabajo que mandaron. Así que, y las dudas que tengan desde ahora o que se les puedan surgir desde ahora hasta que subamos el trabajo, las pueden trabajar desde el campus, me mandan a preguntar o dónde leerlo o alguna referencia, y bueno, para que esté a disposición. Igual está bastante cargada de material, me parece, el campus, así que creo que no van a tener muchas dificultades. Esta es una unidad linda, pero es bastante técnica, necesitamos bastante lenguaje. Igualmente ustedes vieron que la actividad evaluativa tiene que ver un poco con la comprensión de esto, que entendemos, ¿sí? Que puedan elaborar enunciados, que puedan elaborar normas, pero bueno, necesitamos que ajusten y que precisen un poco el vocabulario y los términos, que es donde nos empezamos a familiarizar, que lo que viene necesita también ajuste de términos. Bien. Bueno, entonces, si estamos en condiciones, nos despedimos. Que tengan mucha suerte y cualquier duda que tengan, incluso de las próximas unidades, me consultan. Ya la próxima va a estar a cargo de Claudina y después de Florencia, así que nos va a quedar finalmente el coloquio para encontrarnos así que espero que todos puedan llegar bien a esa instancia y preparados. Nos Gracias, vemos doctora. entonces y terminamos la clase. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Buen fin de semana. Bueno, nos vemos. Gracias igualmente. Trabajen tranquilos. Nos vemos.